Buenas noches. Bienvenidos a la sesión de alfabetización visual correspondiente al mes de agosto del 2021. En esta ocasión, el tema será ultrasonido transfontanelar, métodos y diagnósticos más comunes, el cual estará a cargo de la doctora Verónica Heréndira Torres Hernández. Ella es egresada de la Escuela Médico Militar de la generación 1996-2002. Es médico radiólogo por la Escuela Militar de Graduados de Sanidad de la generación 2006-2009. Cuenta con el valor agregado en radiología pediátrica por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Y actualmente se desempeña como jefe de la sección de radiología e imagen y centro de detección oportuna del cáncer de mama del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología de la Secretaría de la Defensa Nacional. Agradecemos de antemano a la doctora Verónica por su disponibilidad para esta plática. Adelante, Vero. Gracias. Buenas tardes. Soy la doctora Verónica Heréndira Torres Hernández, médico radiólogo pediatra, jefe de la sección de radiología, imagen y centro de detección oportuna de cáncer de mama en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. Estoy aquí para hablarles del ultrasonido transfontanelar, su método más común y los diagnósticos que nos enfrentamos en el día a día. Tenemos un objetivo general, que es conocer la técnica para realizar el ultrasonido transfontanelar mediante el abordaje más utilizado. También platicaremos de los diagnósticos que encontramos con mayor frecuencia. Nuestros objetivos específicos son ver las indicaciones más comunes, los tipos de abordajes, la técnica de examen estándar, es decir, los planos que tenemos que observar, la evaluación Doppler, los diagnósticos más frecuentes, la hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular y variantes y otras consideraciones, los que veremos. ¿Cuáles son entonces las indicaciones más comunes del ultrasonido transfontanelar? Es la evaluación de la matriz germinal de forma general, pero particularmente la hemorragia intraventricular. Diagnóstico de hidrocefalia, ventriculomegalia, sobre todo después de una hemorragia, el seguimiento de leucomalacia periventricular y en menor medida otros tipos de diagnósticos, por ejemplo, el diagnóstico y seguimiento de la macrocefalia, anomalías intracraneales congénitas en su evaluación inicial y las anomalías vasculares, así como la evaluación inicial de las convulsiones en los neonatos o lactantes menores. ¿Cuáles son nuestros tipos de abordaje? Tenemos 4 generales, que es a través del estándar de la fontanela anterior. También tenemos una evaluación que es la segunda más importante, que es la mastoidea o temporal. Podemos también ver la fontanela esfenoidal y la fontanela posterior. La estándar, es la más importante debido a que nos permite un abordaje mucho más completo y más prolongado por el cierre tardío de la fontanela, que puede llegar a cerrar de 12, 18, incluso hasta 24 meses después. En cambio, la fontanela posterior cierra casi inmediatamente, como al mes o los 2 meses del nacido del bebé. La fontanela mastoidea o fontanela temporal puede llegar a cerrar hasta los 12 meses o a veces hasta los 18 meses, dependiendo del bebito. Nuestro abordaje secundario, como platicamos, es la fontanela mastoidea o temporal. Vemos habitualmente con esta las estructuras de la fosa posterior. Dada su cercanía, la vemos con mucho más detalle. Por lo tanto, para nosotros es para anatomía clave de los hemisferios cerebelosos y la vermis y la cisterna magna. Como vemos en este estudio obtenido de un artículo que se publicó en el 2017, podemos observar cómo se delimita de forma tan exquisita el cuarto ventrículo, el vermis cerebeloso y ambos hemisferios cerebelosos. También es muy bueno para la evaluación de la arteria cerebral media con un transductor de 7 MHz o incluso un transductor mayor, dada su cercanía, que nos permite evaluar muy exquisitamente, casi como si estuviéramos haciendo una evaluación prenatal, sobre todo la arteria cerebral media, tanto en Doppler poder, Doppler color o incluso el Doppler pulsado. Ahora sí, vamos a hacer una evaluación del examen estándar. ¿Cómo debemos realizar este estudio que de forma general está distribuido, se realiza en muchos de los hospitales que podemos ver en niños recién nacidos? ¿Cómo se realiza? Quedamos que se realiza a través de la fontanela anterior, que es la última que se cierra. Se evalúa utilizando un transductor de 7 MHz o mayor, puede ser lineal, de preferencia, por supuesto, debe ser un sectorial, que este es el transductor que se utiliza,
Podemos, sin embargo, utilizar también un transductor de 5 MHz, principalmente cuando tenemos niños mayores o que tienen mucho cabello. Y para la evaluación del espacio extraaxial o el seno sagital superior, habitualmente se recomienda una frecuencia de mayor o igual a 10 MHz. Como habíamos quedado, cierra de 9 a 18 o incluso en algunos artículos se menciona que puede llegar a cerrar hasta los 24 meses. Habitualmente hacemos cortes coronales y sagitales, aunque recientemente algunos artículos, sobre todo uno que se publicó apenas este año, menciona que deberíamos de ampliarnos a hacer unos cortes oblicuos. Los planos que vamos a ver entonces, de forma general, es el coronal y el sagital. Debemos de ponerlo en la región coronal, precisamente a nivel de la fontanela anterior, y hacer, sin movernos de nuestro lugar, una angulación lenta del frente hacia posterior. Identificar el parénquima y el sistema ventricular, desde las órbitas a los hemisferios cerebelares infratentoriales, ver también el vermis cerebeloso y la cisterna magna, como vamos a estar observando a lo largo de nuestra plática. De forma general, son 6 cortes. En los cortes en la visión coronal, el primero se da a través de la fisura interhemisférica y el puente, o bien a nivel de las órbitas. ¿Qué vamos a buscar ahí? De forma inicial, la fisura interhemisférica, los lóbulos frontales y el puente orbitario. Sin embargo, eso lo veíamos habitualmente. Sin embargo, acaba de salir, como les mencionaba, un artículo nuevo que nos da todavía un mapa mucho más amplio de lo que nosotros podemos observar, sobre todo en los niños más grandes, en estos cortes. Y nos menciona que podemos ver el giro recto con tal detalle. Obviamente ya lo que vemos, la órbita, pero también podemos ver el surco orbitario, el giro del cíngulo, el surco del cíngulo, ese es su giro, y el surco subfrontal superior. Siguiente corte. Sin movernos de nuestra posición, solo haciendo una angulación, vamos a estar buscando los cuernos frontales de los ventrículos laterales, el piso de la bóveda frontal y el seno sagital superior, como observamos en este imagen. Específicamente, este es el cuerpo de las astas frontales de los ventrículos laterales. Podemos ver también el núcleo caudado, la cisura de Silvio, el tálamo y la médula. De este lado nos están señalando lo que ya habíamos visto inicialmente, la cisura interhemisférica y el lóbulo frontal. Podemos ver con gran detalle el cuerpo calloso, el cabum. Todavía somos capaces de ver en muchas de las ocasiones el cabum del septum pellucidum, el tercer ventrículo, la cápsula interna. Podemos ver incluso el puente y empezamos ya a delimitar el hipocampo, el lóbulo temporal. Siguiente corte. Como quedamos en la misma posición, solo hacemos una angulación, buscando ya con mayor detalle el tercer ventrículo y podemos ver el signo del ancla, porque la cisura interhemisférica empieza a mostrar más surcos. En el mapa que nos está regalando con González y conocidos, podemos ver el giro del cíngulo, el surco del cíngulo, la fisura coroidea, el hipocampo, el surco lateral. Podemos ver con mucho más detalle, por supuesto, cuerpo calloso, el surco circular, el giro temporal inferior, el surco occipito temporal, el giro fusiforme, el giro colateral y el giro parahipocampal. Siguiente corte, una nueva angulación. Vamos a buscar ya los hemisferios cerebelares y vemos mucho mejor el lóbulo temporal. Ya habíamos observado alguna de estas estructuras, vemos mucho mejor el uncus del lóbulo temporal y las demás ya las habíamos observado. El lóbulo temporal se dibuja de manera exquisita y los hemisferios cerebelosos también los podemos ver, así como el tallo, también los podemos ver con mayor detalle. Un artículo que se publicó en el 2012 recomendaba una quinta imagen antes de las demás, en donde nos buscaba o nos mostraba la cisterna de la placa cuadrigémena y ambos cuernos temporales. Esta es la cisterna de la placa cuadrigémena y los cuerpos temporales.
de los ventrículos laterales. Además de que nos definía mucho mejor el cerebelo, ambos hemisferios cerebelares. Y, por supuesto, cisterna magna. No todos los artículos lo mencionan, pero es un corte que se puede demostrar fácilmente haciendo un intermedio entre el cuarto y el quinto corte. Un signo que nosotros de la radiología sabemos que nos encantan los signos que nos permiten ver un poquito mejor la estructura o definir mejor la estructura, es el signo o de la estrella o el signo del árbol de Navidad. Siguiente corte. Ya a nivel de los plexos coroides, que nos permite ver el cuerpo, astas frontales y posteriores de ventrículos laterales, podemos ya ver también mejor la sustancia, el halo de la sustancia blanca y el giro pericalloso. Vemos entonces el trígono de los ventrículos laterales, estas estructuras ecogénicas lineales son los plexos coroides, y vemos el blush o insinuación de la sustancia blanca, que debe de ser simétrica. Aquí ya empezamos a ver corteza parietal y corteza occipital. Último corte, en la máxima angulación que podemos tener, sin movernos de nuestra posición, es por arriba de los ventrículos laterales, solo buscamos corteza occipital. La corteza parietal, la corteza occipital y la sustancia blanca, en ese blush o en ese rubor. Continuando con una manera o nuestros métodos para poder identificar algunas estructuras, algunos artículos lo mencionan como el caballito de mar o hipocampo. Estas son la cabecita que está inclinada, el cuerpo, la pancita y la cola. Debe ser siempre simétrico. Continuamos entonces, terminando nuestros cortes coronales, continuamos hacia el plano sagital, que la manera de hacerlo es que rotamos a 90 grados nuestro transductor sin movernos de nuestro lugar. Esta es una representación, un pequeño esquema en 3D. Una de las particularidades que me gustaría platicarles es que dependiendo de las áreas de adiestramiento, podemos empezar con las regiones frontales hacia nuestra derecha y el cerebelo hacia nuestra izquierda. Realmente es una imagen en espejo, no nos debería de provocar ninguna alteración porque se ve perfectamente igual, perfectamente bien, podemos ver las estructuras sin mayor detalle. Sin embargo, uno de los artículos mencionan que es mejor este abordaje, en donde la región frontal se encuentra a nuestra izquierda y las regiones occipitales se encuentran a nuestra derecha. ¿Por qué? Porque podemos hacer una comparación más exquisita con las otras modalidades de imagen, que es tomografía y resonancia en sus cortes sagitales o reconstrucciones sagitales. Entonces, en plano sagital vemos buscamos el cuerpo calloso, vermis cerebeloso, el cuarto ventrículo. Continuando con una manera o nuestro método habitual de enseñanza para poder identificar estructuras, es que podemos buscar el vermis cerebeloso en corte sagital con forma de un violonchelo, que este es el vermis, esa es su región proximal, es su brazo. Cuarto ventrículo es su cintura. Aquí podemos ver muchísimas estructuras, sobre todo ahora que nos regalaron ese mapa. Esto que se encuentra de rojo es el surco del cíngulo, lo podemos ver hasta acá, hasta sus ramas marginales. Este es el giro del cíngulo, toda esta estructura, el precuneus, el surco parietoccipital, los cuneos, el surco calcarino, el giro lingual. Todo esto es la médula con el vermis cerebeloso, vermis cerebeloso con cuarto ventrículo, médula está acá, la cisterna magna, el puente que lo vamos a ver ecogénico y el giro recto. Además, por supuesto, de nuestro siempre importante cuerpo calloso. Igual que en el corte coronal, en los cortes parasagitales no debemos de movernos de nuestro lugar y tenemos que hacer una angulación hacia derecha o hacia izquierda. El primer corte del parasagital, derecho en este caso, tenemos que buscar el ventrículo lateral, el lóbulo caudado y el surco caudotalámico, además de demostrar el plexo coroide, que podemos observar aquí y se puede observar mejor en este corte. Este es el lóbulo frontal, este es el surco caudotalámico que se encuentra entre el núcleo caudado y el tálamo,
Esto ecogénico es el plexo coroide y el cuerpo del ventrículo lateral. Aquí ya podemos ver un poco cerebelo. El mismo artículo, publicado en el 2012, nos da otra recomendación de un siguiente corte, en donde nos dice, concéntrate en el primer corte de aquí arriba, concéntrate en el núcleo caudado, en el surco caudotalámico, que es importantísimo para nosotros para diagnosticar hemorragias intraventriculares, y haz un siguiente corte en donde me demuestres la C del cuerpo ventricular, el ventrículo lateral, para poder delimitar mejor el plexo coroide. El último corte, más angulado, lo más angulado posible, es para ver la cisura de signo. En el mapa de los surcos nos demuestran que podemos encontrar mucho más. La pars orbitalis, la pars triangularis, la pars opercularis. Podemos ver el surco central y el surco circular. El artículo de 2021, que nos está proporcionando mapas mucho más específicos para el diagnóstico, hace una recomendación. Que no empecemos en corte coronal como habitualmente estamos acostumbrados, sino que empecemos con cortes sagitales. El corte sagital que se había mencionado, los parasagitales, sugiere que hagamos una inclinación hacia posterior para poder ver mejor el cerebelo y giro del cíngulo, o el surco del cíngulo, y hacer, hasta una vez que hayamos terminado los cortes sagitales, hacer nuestro giro de 90 grados para ahora sí demostrar los cortes coronales y las inclinaciones de las cuales estamos acostumbrados. Recomienda también regresar de nuevo al corte sagital y hacer las evaluaciones oblicuas, como nos había mencionado en el artículo 12. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la sustancia gris la debemos de ver hipoecoica en todo momento. La sustancia blanca ya la vemos como el blush hiperecoico o rubor hiperecogénico. La simetría no siempre significa que es normal. Podemos tener lesiones simétricas, perfectamente simétricas, y sin embargo ser patología. Debemos visualizar pía madre, sustancia gris y sustancia blanca, que se ven hiper, la pía madre, hipo, la sustancia gris, como ya hemos quedado, e hiper, la sustancia blanca. Y la sustancia blanca, eso sí, en todo momento, debe de ser homogénea. Porque, por ejemplo, ya en nuestro último corte, el corte coronal que ya vemos a través de la región occipitotemporal, temporooccipital, vemos el blush habitual de la sustancia blanca. Sin embargo, en este otro niño, lo que tenemos es unas áreas ecogénicas, muy ecogénicas, marcadamente ecogénicas, pero además heterogéneas, porque tenemos una área hipoecoica, correspondía a hemorragias parenquimatosas. Otra atención especial, debemos delinear estructuras en campos lejanos y cercanos. Por eso hacemos la evaluación con el corte lineal o con el transductor lineal de la sustancia gris, sustancia blanca, diferenciación córtico-subcortical, un espacio subaracnoideo, meninges, surcos y cisuras y los senos venosos. En este estudio, por ejemplo, con un transductor lineal de alta frecuencia, podemos ver la aracnoides, la superficie de la pía madre que quedamos que era hiperecogénica, la dura madre que también es hiperecogénica, la sustancia blanca, que es, en este caso se usa hipoecogénica, hiperecogénica, y le quedamos que la sustancia gris debe de ver hipoecoica. Entonces aquí tenemos nuestra relación hiper, hipo, hiper. ¿Ok? Y pues podemos ver la fisura longitudinal o la línea media. ¿Por qué es importante? Porque podemos también detectar a través de este ultrasonido algunas lesiones isquémicas, como áreas de mayor ecogenicidad a la habitual, a la relacionada con la estructura adyacente de la sustancia blanca. Comparada con esta zona, esta sustancia blanca está anormal y se correlaciona con esta resonancia magnética en difusión, ponderada difusión, que nos está restringiendo precisamente la difusión y que correspondía a un área de infarto. Una de las peticiones que les hice también que tienen que tomar en cuenta el espacio subaracnoideo porque también es importante y también podemos diagnosticarlo. Por ejemplo, aquí tenemos un espacio subaracnoideo prominente en la región occipital
que se veía la continuación hacia el otro lado y que además te cerraba surcos y circunvoluciones. En un corte oblicuo se demostraba la existencia, la permanencia de ese espacio incrementado, y en una tomografía con cortes axiales en fase simple se identificaba un área hiperdensa bilateral de predominio derecho que se correspondía a una hemorragia, perdón, una hematoma sutural. El Doppler también es importante. Tenemos que hacer la evaluación del círculo de Willis a través de la fontanela anterior, o como habíamos platicado, incluso a través de la fontanela temporal. Tenemos que ver la velocidad sistólica y diastólicas, pero sobre todo los índices de resistencia, ya sea cerebral media, anterior, o incluso podemos hacer la evaluación de la carótida interna, con planos sagital, donde se evalúa el seno sagital y la vena de Galeno. En las arterias habitualmente empezamos con una evaluación en el plano coronal, para después continuarlas con el plano sagital, y las venas empezamos con una evaluación en el plano sagital para continuar o terminarla con una evaluación en el plano coronal. Cuando hacemos evaluación Doppler, nosotros hacemos una evaluación de la arteria cerebral anterior. En un neonato prematuro lo que buscamos es, los índices de resistencia, que varían dependiendo de la edad. En un prematuro menor de 34 semanas, son curvas de alta resistencia, donde los índices de resistencia oscilan entre 0.8 a 0.9, mientras los neonatos de término se espera que tengan curvas de baja resistencia, con los IRs que van de 0.6 a incluso pueden llegar a 0.9, pero nunca deben de bajar o subir de estos. En un abordaje a través de la fontanela anterior, a la evaluación de la arteria cerebral anterior se hace de esta manera. Perdón, la arteria cerebral media se hace de esta manera, en flujos de alta, con sístoles altas, diástoles más bajas. Aquí, por ejemplo, podemos también, a pesar de la lejanía, podemos hacer una evaluación también de la arteria cerebral anterior. Por supuesto, como habíamos platicado, también podemos utilizar para una evaluación mucho más cercana, mucho más certera, la fontanela temporal, que también nos demuestra, en la cerebral media, también nos demuestra flujos de alta velocidad. Aquí lo que tenemos que buscar es la cercanía con su bifurcación. Es en el sitio donde nosotros debemos hacer una evaluación más específica. La evaluación, entonces, la hacemos así. Esta es la cerebral anterior en un corte sagital, ya sea coronal o sagital. Podemos hacerlo a través del lóbulo temporal, de la fontanela temporal, con flujos de alta resistencia, y esta es la evaluación venosa, ya sea cortes sagitales y con el transductor sectorial, o cortes coronales con el transductor lineal. El índice de resistencia hay que tener en cuenta que puede ser afectado por el volumen sanguíneo, por la velocidad de flujo, por anomalías cardíacas congénitas o incluso la resistencia vascular periférica, y también que declina con la edad. Como hemos platicado, el prematuro a término puede ser de 0.6 a 0.9, pero se incrementa hasta los 2 años, cuando disminuye hasta los 2 años, un punto de 0.43 a 0.58. En las patologías que vemos en los neonatos, la disminución del IR nos sugiere hipoxia o isquemia, y el incremento de 0.92 nos está hablando de edema cerebral. Hay que tener en cuenta que tampoco siempre es confiable. Podemos tener alteraciones del IR con shunts extrakardíacos, malformaciones cardíacas congénitas con shunts de derecha a izquierda, sobre todo el más común es por el conducto arterioso permeable, o podemos tener fluctuaciones en la velocidad que pueden llegar a ser comunes. En los casos de este último, lo que tenemos que hacer es evaluaciones repetidas. Vamos a hablar un poco de patología también, la patología que más comúnmente nosotros nos encontramos, que es la hemorragia intraventricular, o el motivo por el cual casi siempre nos lo piden. Es el diagnóstico intracraneal más común en el neonato. Ha tenido un reciente aumento en su frecuencia debido a nuevas técnicas de fertilización que incrementan el número de embarazos múltiples, así como incremento en el número de partos prematuros. También hemos tenido un progreso de unidades de cuidados intensivos, en progreso en su tecnología, en progreso en su capacidad resolutiva, lo que incrementa el índice de supervivencia de los neonatos, por muy pequeñitos que estén, y por lo tanto tenemos más bebitos con mayor riesgo.
La mayoría de estas hemorragias vienen de la matriz germinal. ¿Qué es eso de la matriz germinal? Es una región celular primitiva, ventrolateral a los ventrículos laterales, prominente en la semana 23 a 32. Es por eso que los niños, los pequeños, los prematuritos, tienen mucho más riesgo de ser afectada. Involuciona a término. Está compuesta por células pluripotenciales y que se encuentran en migración. Vienen desde las regiones periventriculares hacia la corteza. Está compuesto de neuronas, astrocitos y oligodendroglio. Son vasos sanguíneos inmaduros, o tienen más bien vasos sanguíneos inmaduros, con paredes delgadas que no tienen musculares e uniones inmaduras en la lámina basal. Por ese motivo tienen un mayor riesgo de hemorragia, además de presentar amplio calibre de vasos, poco soporte de tejido conectivo, y su sangrado habitualmente se encuentra en el límite de la viabilidad, como habíamos mencionado, de la 23 a la 34, incluso a la 32, y a partir de esta, hacia atrás, es donde nosotros debemos estar sospechando. Para que nos demos una idea, este es un esquema del flujo del líquido cefalorraquídeo. Este es un cuerpo del ventrículo lateral, este es su asta temporal, su asta occipital, cuerpo asta frontal. Tercer ventrículo, agujero de Monro, tercer ventrículo. Llegamos al cuarto ventrículo con los agujeros de Luschka y Magendie y se continúa el flujo. Esto que tenemos en naranja son los cuerpos, pero los plexos coroides, perdón, tanto periventriculares como el cuarto ventrículo. Esto que tenemos en rojo es la matriz germinal, muy cerca de los plexos coroides. Como habíamos platicado, el principal factor de riesgo de hemorragia intraventricular es que la edad gestacional sea menor de 32 semanas de gestación y el peso al nacer menor de 1.500 gramos. Lo común es que tengamos ambos. Además, se incrementa con otras cosas. Tenemos que la prematurez, pero también cuando están sujetos los bebitos a mecanismos de ventilación, succión traqueal, el neumotórax, un ductus arterioso persistente o aspiración de alto contenido de oxígeno, factores de riesgo bastante comunes también en los bebitos en la UCI. ¿Cuándo es más común que se dé? Tampoco es de que de inicio sea la evaluación más importante. Tenemos que tener en cuenta esos tiempos. El primer día, el 50% de los niños llegan a sangrar. Para el segundo día, se suman 25, es decir, ya llevamos 75. Al tercer o al cuarto día, se suman otro 15%, de manera tal que a las 72 a 96 horas, la mayor parte de los bebitos que tengan ese riesgo van a presentar su hemorragia. Ya es rara que se presente por primera vez después de la primera semana de nacimiento. Esto es importante porque nos guía a los tiempos de exploración que deberíamos de nosotros utilizar en nuestros pequeñitos, que son al menos 3. Quedamos en el día 3 a 7 de nacimiento, que se aproximan el 75% de los casos promedio para hemorragia intraventricular. Para el día 10 a 14, que ya son las 2 semanas, ya tenemos del 84 a 90% de los casos. Después de esto, ya no se busca una hemorragia intraventricular inicial, sino que se busca leucomalacia o hidrocefalia posthemorrágicas. ¿En quiénes se hace la evaluación? Por supuesto, niños sintomáticos. Niños que tienen cambios en estado neurológico, que tienen caída de hematocrito, que presentan apnea inexplicada o bien que presentan bradicardia. Todos ellos pueden llegar a tener una hemorragia intraventricular. Pero también debemos hacer una evaluación en los prematuros asintomáticos, niños menores de 32 a 34 semanas de gestación, en lo que se llama un screening, tamizaje, y debemos hacerlo como quedamos, por lo menos 3 evaluaciones. La primera el día 3, a partir del día 3, y hasta el 10 a 14 días de vida. Después de eso, buscar las consecuencias o secuelas de hemorragia intraventricular. ¿Cómo se clasifica? Hay 2 maneras de clasificarlas. Una de ellas, la más famosa, la más usada, es la de Papil, en donde nos divide nos lo clasifica en 4 grados. Grado 1 habla de la hemorragia de matriz germinal limitada al área caudotalámica, es decir, la región de la matriz germinal. El grado 2 es la extensión intraventricular sin dilatación ventricular. Grado 3
dilatación del sistema ventricular subyacente lleno de sangre, y el grado 4, que habla de la existencia de infarto hemorrágico venoso parenquimatoso asociado. Pero hay otra clasificación. Hay una clasificación de hemorragia intraventricular según Volpe, donde nos habla de 3 grados y una distinción específica. Es muy similar, pero tiene sus diferencias. El grado 1 habla de la hemorragia de matriz germinal con hemorragia intraventricular mínima, menos del 10% del área ventricular o que no tenga contaminación ventricular. El grado 2, una hemorragia intraventricular moderada, de 10 al 50% del área ventricular ocupada. Grado 3, en donde más del 50% del área ventricular está ocupada por hemorragia, es lo que se llama una hemorragia intraventricular grave. Y ya no nos da un grado 4, sino nos hace una distinción específica. Cuando ya tenemos una hemorragia o una extensión de hiperecognicidad periventricular, una hemorragia intraparenquimatosa. Según Papil, lo vemos así. Este es un corte coronal, un esquema de un corte coronal, donde vemos los ventrículos laterales, tercer ventrículo, y el grado 1 es muy localizado, se localiza en la matriz germinal o menos o una ocupación pobre del ventrículo. Grado 2, ya tenemos una ocupación ventricular, ya sea los 2 ventrículos o incluso tercer ventrículo, pero el ventrículo sigue estando de su morfología y tamaño normal. En el grado 3, en cambio, existe dilatación asociada. Y en el grado 4, no nada más hay una dilatación, sino además hay contaminación hiperecogénica periventricular. Veamos un poquito más, con más detalle para entenderlo mejor. Grado 1. De acuerdo al esquema que nosotros habíamos tenido, es una hemorragia que se limita a esta zona, a la matriz germinal. No puede llegar a contaminarlo, pero es mínimo. Como por ejemplo, en este bebito de 30 semanas de gestación, donde veíamos solamente estas áreas ecogénicas bien en el surco caudotalámico. Vemos que el surco caudotalámico para nosotros es extremadamente importante debido a que es aquí donde el grado 1 se ubica. Grado 2, ya hay una extensión intraventricular, pero no debe de haber dilatación. Es decir, hay una hemorragia en la matriz germinal que contamina el ventrículo. En Volpe te menciona que la contaminación debe de ser menos del 50%, o del 10 al 50%. El grado 3 tiene una característica. De acuerdo a Papil, hay una dilatación del sistema ventricular subyacente, o bien Volpe, que te habla de una contaminación de más del 50% del área ventricular. Puede llegar a llenar completamente, o debe llegar a llenar más del 50% completamente el ventrículo, ocasiona una dilatación súbita o progresiva, o también menciona que puede llegar a contaminar el resto de los espacios. Y por ejemplo, en este caso lo que tenemos es una dilatación ventricular bilateral con predominio derecho, donde está ocupando completamente en el lado derecho, el ventrículo derecho, completamente la cavidad ventricular con dilatación de la misma. Pero quedamos que también puede ocupar otras áreas del espacio subaracnoideo, y en este caso está ocupando la cisterna prepontina, y vemos un coágulo en la cisterna magna. Y por ejemplo, aquí lo que menciona, un esquema donde está ocupando prácticamente todo, además de todo el ventrículo, además de la ventrícula medular. El grado 4, de acuerdo a Papil, es que ya existe infarto hemorrágico venoso parenquimatoso asociado, o bien, de acuerdo a Volpe, ya menciona la distinción específica, que es que hay una localización y extensión de la hiperecognicidad periventricular, como en este caso, en donde observamos una contaminación completa de ambos ventrículos con dilatación, pero que ya empieza a tener una contaminación hacia el parénquima periventricular. Hablemos también un poquito de leucomalacia periventricular. Es un insuficiencia isquémico de los tractos de sustancia blanca, se da en pacientes prematuros. De menos de 32 semanas de gestación se ven infartos en áreas limítrofes, que son arterias profundas no desarrolladas, pobladas por preoligodendrocitos, que son menos resistentes a la hipoxia que los oligodendrocitos ya maduros, y pueden tener secuelas, que puede desarrollar déficit visual, acústico y motor, una diplegia espástica o incluso una cuadriplejía.
Tenemos varias fases. La primera fase es el incremento de la ecogenicidad de la sustancia blanca periventricular. En la segunda, que se da en la primera semana, la segunda o tercera semanas vemos ya empiezan a desarrollar quistes de sustancia blanca periventricular que pueden llegar a medir milímetros a incluso ser tan grandes como 1 o 2 centímetros. Posteriormente a eso, existe un adelgazamiento del cuerpo calloso por pérdida de la sustancia blanca debido a estos quistes, y a las semanas o meses lo que vamos a ver con estos bebitos es que se llenan de quistes por fibrosis y células gliales, que nos lleva a gliosis. La evolución habitual es que hay una pérdida de volumen periventricular con atrofia generalizada córtico-subcortical. Y se ve así. Quedamos que la primera semana vamos a verlo como áreas hiperecogénicas heterogéneas periventriculares. Posteriormente, la segunda o tercera semana, vamos a empezar a ver formaciones de quistes que pueden llegar a ser tan pequeños como milimétricos, siempre asociados a la región periventricular. Pueden llegar a ser simétricos, aunque lo habitual es que sean asimétricos, y aquí, incluso desde aquí, podemos ver cómo empieza a aperturarse los espacios, tanto subaracnoideo como los ventrículos. De 3 a 4 semanas, más o menos, vemos los quistes son de mayor tamaño, los ventrículos están compensando, es decir, están dilatados de forma compensatoria y el espacio subaracnoideo es prominente. La imagen C nos muestra un corte coronal un corte parasagital de esta imagen, donde nos demuestra un poco mejor las formaciones quísticas, múltiples formaciones quísticas periventriculares. Platiquemos ahora de variantes y otras consideraciones que son importantes para que ustedes también sepan y consideren cuando están haciendo la evaluación. Van a ser pocas. Surcos, persistencias de plexos corideos, que pueden llegar a ser normales, no debemos de tomar como patología, pero que son importantes que ustedes las conozcan para diferenciarlas unas de otras. Los surcos inmaduros, prematuros, pueden llegar a identificarse también, se producen en el cerebro infantil mientras se desarrolla. Recordar que niños menores de 24 semanas de gestación, fetos menores de 24 semanas de gestación, vemos un cerebro liso, donde solo se observa la cisura de Silvio. Incluso cuando nosotros estamos haciendo ultrasonidos prenatales de las semanas 22-24, efectivamente el único surco que podemos ver es la cisura de Silvio. Conforme va pasando la edad, a las 24 semanas ya podemos ver la cisura parieto-occipital. A la 28 semana de gestación podemos ver el giro del cíngulo ya, y incluso a término continúa la formación de surcos. Por ejemplo, este es un bebito de 29 semanas de gestación, nacido a las 29 semanas de gestación, en donde nada más observamos la cisura de Silvio, podemos ver incluso un poco del lóbulo temporal. ¿Qué diferencia a la cantidad de surcos y circunvoluciones que presenta un bebito de 36 semanas de gestación, nacido a las 36 semanas de gestación? Lo podemos observar también de esta manera en ambos cortes similares, donde ya podemos observar cerebelo. En este bebito de 29 semanas de gestación también vemos nada más la cisura de Silvio. En cambio aquí ya vemos incluso el signo del ancla, bien dibujada en este bebito de 38 semanas, nacido a las 38 semanas de gestación. Otra cosa para considerar, entonces, es la persistencia de espacios y líquidos fetales. 3 cavum más importantes: el cavum de septum pellucidum, el cavum Bergae, el cavum de velum interpositum, y también podemos visualizar quistes finales congénitos o malformaciones de vena de Galeno. Estas empiezan a cerrar al sexto mes de edad gestacional. Para los 3 a 6 meses postnatales, el 86% ya están cerrados, pero algunos persisten incluso en la edad adulta, y me imagino que más de uno de ustedes los ha observado. Continuando nuestro esquema, este es un ventrículo lateral de su cuerpo, hasta frontal, hasta temporal, hasta occipital y posterior. El tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Los espacios que nosotros estamos mencionando se encuentran aquí. Este es el cavum del septum pellucidum, que es el más común de todos ellos. Podemos también ver en esta posición el cavum Bergae, que se encuentra en azul, y en rosita el cavum del velum interpositum. En corte coronal los observamos así: el cavum del septum pellucidum, cavum del velum interpositum, el cavum del velum interpositum y cavum Bergae.
por imagen, como lo observamos. Si bien este es un corte patológico, donde nos demuestra el cavum del septum pellucidum, esto es lo habitual que nosotros encontremos. Este cavum en los bebitos que les hacemos estudios transfrontanelares. Los demás es más común que los encontremos ya en pacientes más grandes. El cavum del vergae, en este caso, y el cavum del velum interposito. Ahora, los variantes de los plexos coroides. Tenemos que pueden verse desde el techo del tercer ventrículo, en el foramen de Monro y los ventrículos laterales, de acuerdo a los esquemas que hemos estado platicando. Hay que tener mucho cuidado. Vemos entonces conos frontales, los conos occipitales anteriores al surco caudotalámico, y podemos ver los interventriculares. Habitualmente cuando nos encontramos ahí son normales, pero también pueden presentar patología. ¿Cómo identificarlos? La morfología del plexo coroide es variable, es lo que nos hace de pronto llegar a confundirlos. Podemos ver glomos de ventrículos laterales, podemos ver atrios ventriculares o incluso conos occipitales. Lo que debemos hacer es asegurarnos que esa imagen sea menor de 1 centímetro, que presente vascularidad, que sea realmente un hallazgo aislado, además de que la homogeneidad habitualmente es, la cognición habitualmente es homogénea, a diferencia de la hemorragia, que podemos llegarla a ver más bien heterogénea. Y habitualmente, si encontramos estas tres características, estamos ante un plexo coroide normal y por lo tanto es un hallazgo benigno. En este caso, por ejemplo, este es un plexo coroide perfectamente normal, simplemente tiene lobulaciones, pero lo importante de este es que era menor del centímetro su grosor y que estaba aislado. El contralateral se veía normal, con lobulaciones, pero no tan amplio. Veamos unos cuantos casos, esperemos recordar algunas de ellas. Este es un bebito de 3 días de nacido, pero que nació a las 30 semanas de gestación. Cortes parasagitales a nivel de los núcleos caudados. ¿Alguien le ve algo? Bastante evidente. Un área hiperecogénica gruesa que está llenando el surco caudotalámico. ¿Alguien puede recordar qué tipo de hemorragia, de acuerdo a la clasificación de Papil, y si se puede, Volpe? Este es un corte coronal para poder ayudarles un poquito más, en donde vemos que es bilateral el hallazgo. Por supuesto. Grado 1. Hemorragia de matriz germinal limitada al área caudotalámica, por Papil y por Volpe, que corresponde a menos del 10% del área ventricular. Nuestro caso 2 es un pretérmino extremo por incompetencia cervical, sepsis neonatal, es decir, es un bebito de 28 semanas de gestación. Este es el lado derecho, lado izquierdo. Vemos, por supuesto, dilatación del sistema ventricular asimétrico, pero en el lado izquierdo vemos una estructura ecogénica, heterogénea, de hiperecogénica, que está dilatando el ventrículo. ¿Recuerdan cuál es la clasificación? De preferencia, Papil-Volpe. Grado 3. Dilatación del sistema ventricular subyacente, que está llena de sangre, no completamente, pero sí lo está dilatando, de acuerdo a Papil. De acuerdo a Volpe, si bien este sería un grado 2 de Volpe, el grado 3 se ve de este lado, que está llenando definitivamente más del 50%. Otro caso, bastante fácil. Existe dilatación de este bebito, es un seguimiento a la semana desde el mismo bebé. Existe dilatación ventricular que ya habíamos observado anteriormente, contaminación ventricular, pero encontramos un área que se continúa y contamina el parénquima adyacente. Facilísimo. Grado 4, con existencia de infarto hemorrágico venoso parenquimatoso asociado y distinción específica de acuerdo a Volpe por localización y extensión de la hiperecogenicidad periventricular. Caso 3, un trillizo de 29 semanas de gestación.
nuestro corte coronal con un transductor lineal, corte sagital. Tiene incremento del volumen ventricular, incremento del espacio supravenideo, volumen ventricular también, y lo que nos llama más la atención son múltiples áreas quísticas de distintos tamaños, bilaterales, aparentemente asimétricas, ya que se ven más grandes del lado derecho que el izquierdo, su ubicación periventricular. La leucomalacia periventricular, por supuesto que sí. Bueno, estamos terminando. Solo me retiro diciéndoles muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes, poder compartir esta pasión que nosotros tenemos, compartir la radiología con todos ustedes. Estamos abiertos para preguntas, dudas de algunos de ustedes que tengan. Muchas gracias.